Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, qué bien que nos encontramos nuevamente. Aquí estamos para compartir esta hora de informaciones, acontecimientos importantes del acontecer, bueno, si son acontecimientos son del acontecer local, nacional e internacional en este 30 de noviembre. 30 de noviembre, es decir, hoy termina. Faltan 6 horas para que termine el mes de noviembre, son las 6. Y termina este día, como es lógico, a las 12 de la noche. Este mes de noviembre del 2023, ya mañana estaremos comenzando el último mes de este año, diciembre, el emblemático, no sé cómo llamarle, mes de diciembre, pero que tanto significado, tanto impacto tiene en nuestra sociedad y en una gran parte de la sociedad del mundo, especialmente en las sociedades occidentales, no tanto en las orientales, no tanto en el Asia, qué sé yo, pero el mundo occidental, por ejemplo, el año en China no comienza el 1 de enero. Nosotros nos guiamos por el calendario que asume la era cristiana, y estamos en el 2023 de la era cristiana, que en Occidente otros le llaman la era común, pero en otros países de otra cultura no es así. Pero diciembre, último mes del año, en esta parte del mundo, y especialmente en el mundo influenciado por los países, una gran parte de los países occidentales, influenciado por el cristianismo. 30 de noviembre, día de San Andrés. Esta generación lo veo un día más, pero mi generación no. En los años 60, 70 y 80, San Andrés tenía una connotación muy diferente a la de hoy. Era un día de la gente tirarse agua, polvo, a veces hasta agua sucia y otros objetos. Unos juegos pesados y bueno, inclusive eso trajo problemas, en muchos casos riñas y pleitos. Ya eso ha ido cayendo, el discurrir del tiempo, los cambios culturales, las nuevas generaciones van dejando atrás tradiciones. Y San Andrés, no descarto que algún barrio por ahí celebren algo, pero ya ni remotamente es como era antes. Esa es la situación. Hoy también es el 30 de noviembre y no en este país, pero solo en este país, en toda el área del Caribe y otros puntos que son del Caribe, se tiene como el día final, el último día de la temporada ciclónica. La temporada ciclónica comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, hoy. Bueno, pasando balance, no nos fue tan mal, la verdad. No hubo un huracán de impacto que lo diera de lleno, como en otros tiempos, que no han dado huracanes de categoría 5, devastadores. 4, también terrible. 3, muy fuerte. Y 2 y 1, que hacen daño más moderado. Categoría. Comencé del 5 al 1, que son las categorías de los huracanes, o del 1 al 5. Este año, no. Bueno, nos dio uno categoría 1, pero en una parte mínima del país, en provincias del este, que fue Fiona, y alguna provincia quizá Samaná, un chin de la provincia de Duarte y un poco de María Trinidad Sánchez, es decir, una parte pequeña del país. Y fue categoría 1, que no hizo mucho daño, es la verdad. Es decir, que no nos impactó un huracán fuerte, no. Aunque sí, lo más reciente, este mismo mes de noviembre, algo parecido a un huracán, parecido porque no fue un huracán. Ni siquiera se definió como tormenta. Cuando llegan a tormenta tienen nombre, ahí comienza el nombre. Por eso se llamé Fiona. Fiona fue ese nombre de una tormenta que llegó a huracán. Pero esto no pasó de un disturbio
que ni a tormenta llegó, pero ni el diablo, más malo que el diablo. Los elementos, los factores de lluvias que tuvo de agua en la capital, creo que es la mayor pluviometría de toda la historia que se conoce. Entonces ni siquiera David, categoría 5, ni George, terrible, dejaron tanta agua en la capital. Y en el sur fue devastador, con agua, lluvias, no vientos. No era huracán, tenía vientos. Hay una brisita, qué sé yo, pero no de mayor importancia. Vientos no hicieron daño. Fue en las lluvias que devastaron la provincia de Ocoa. Daño en Azua, San Juan, Barahona y el sur y la capital, ni se diga. Y Sánchez Ramírez, en fin. En el Cibao casi no hizo daño, en el este poco daño, en el noroeste casi no hizo daño. Pero el costo humano todavía estamos llorando, de 30 vidas que se perdieron. Y de el impacto de esas vidas que se perdieron en el elevado, en el desnivel de la 27 de febrero, con Máximo Gómez en la capital, que eso ha impactado el país, de esas 4 vidas, o 5 puertorriqueñas, de ciudadanos de la vecina isla de Puerto Rico. Es decir, que esos son los fenómenos naturales de la temporada ciclónica más negativos, pero un ciclón fuerte no lo impactó, qué bueno. Bueno, otros acontecimientos, hoy murió un personaje, primero del país, murió una figura de la vida pública, de mucha incidencia en la vida empresarial, que fue el serrano, santiaguero y hombre de la vida nacional, don Nene Ureña. Don Nene Ureña falleció, muerte natural. Lo conocí muy bien. Nene Ureña era un hombre muy amable, muy sencillo, llegó a ser un hombre muy poderoso en este país, del dinero, de la banca, comerciante natural, líder comercial, luego líder bancario, del Bancomercio, en fin. Y después de la vida diplomática. Hubo en él un hombre generoso, filántropo. Hubo cosas que parece que no estuvieron claras, cosas que con el respeto a su memoria y a su familia, somos siempre delicados, cuidadosos con personas que mueren, pero parece que en el manejo del Banco del Comercio cometió fallas, cometió errores, que parece que no fue manejado de la mejor forma. No estoy diciendo que robó, pero hubo errores, hubo fallas significativas en la dirección, la gerencia del Banco del Comercio, que le hizo daño a la economía dominicana. Que descanse en paz, don Nene Ureña, muy conocido, tuvo estrechos vínculos con el profesor Juan Bosch y con el PLD, todavía cuando Bosch vivía y estaba al frente del PLD. Y probablemente lo conservó, creo, después, con Lionel y qué sé yo, pero él se retiró de la vida pública hace mucho. Falleció a los 78 años, don Nene Ureña. También mis condolencias al comunicador Abigail Peña por la muerte de su hijo, un joven, murió en Miami, apenas 32 años, un infarto fulminante, como es lógico que sea. Digo es lógico porque los infartos en personas jóvenes son terribles, no hay escapatoria. Una persona adulta a veces le dan varios infartos y los resisten, más de uno, varios a veces, pero jóvenes no. Una persona menor de 50 años con un infarto, casi seguro que muere. Ahí no le da tiempo a otro. Lamentamos la muerte. Bueno, y el muerto de estos días de hoy, de anoche, fue ayer que murió. Pero que en el mundo entero se habla de ese sujeto, es una de las figuras quizás más preponderantes, probablemente el diplomático más influyente, más sagaz, más audaz
y que dejó más hechos, la mayoría negativos, pero hechos, en el mundo de Estados Unidos. Henry Kissinger, canciller, allá no se llama canciller, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que es lo que aquí, o secretario de Estado, que es lo que aquí se llama canciller, también aquí se llama secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que también fue director de Seguridad Nacional en gobiernos republicanos, era de los halcones, era de los conservadores, neocon, la derecha, personaje siniestro, sumamente inteligente, un cerebro brillante, pena que pusiera esa inteligencia, esa capacidad, esa sagacidad al servicio de los peores intereses de la humanidad, que él entendía que eran los intereses de su país, en realidad. Él entendía que estaba defendiendo los intereses de su patria. Eso es lo que él creía, y en cierta forma era así. Personaje tenebroso, propiciador de golpe de Estado, de dictadura, de represión, de tanto derramamiento de sangre de la fuerza de los jóvenes progresistas de América Latina y otras partes del mundo, golpe de Estado en Chile, Pinochet, Argentina, Operación Cóndor y toda esa diablura contra los pueblos de América y los pueblos del mundo, en gran parte salieron de ese cerebro brillante pero siniestro, Henry Kissinger. Arquitecto del deshielo o apertura de las relaciones de Estados Unidos y la China comunista, que no era la China capitalista de ahora, era la China radical de Mao, era Mao Zedong, que dirigía la China aquella, cuando comenzaron esas relaciones de China y Estados Unidos, país comunista radical, nada de propiedad privada, nada de capitalismo, Mao, con Mao y más quienes le acompañaban a Mao, los líderes de la Revolución Cultural, con su esposa especialmente Chiang Ching, que después que Mao murió y vino, podríamos llamar un golpe de Estado, no así, pero parecido, de la derecha, de Deng Xiaoping, el pragmático Deng Xiaoping, agarró presa a la viuda de Mao y 3 más, que para eran los arquitectos de la radicalidad de la Revolución Cultural, y le llamaron la banda de los 4. En mi generación, los años finales de los 70, principios de los 80, ese era un término que mucho se usaba, la banda de los 4 en China. Y ahí comenzó el proceso de reforma que ha llevado a China al gran desarrollo que tiene, pero en una revisión del socialismo hacia el capitalismo. Bueno, ese Kissinger fue el que comenzó a esas relaciones de Estados Unidos en medio de la Guerra Fría con la China de Mao, del gran timonel, que le decían sus seguidores que tenían el mundo entero y aquí muchos. Y yo era un simpatizante de él, del gran timonel. Le llamábamos el cerebro, el pensamiento luminoso de Mao Zedong. Bueno, esa historia murió. Vamos a decir que en paz descanse. Sí, puede descansar en paz un monstruo así, pero vamos a esperar que en paz descanse. Henry Kissinger. Y bueno, estamos casi llegando al final de este segmento, pero también me voy a quedar en lo internacional. Y hoy se inició COP28, que es la cumbre en Dubái de las Naciones Unidas para analizar sobre el cambio climático, tema de vital importancia para la humanidad, para el futuro inmediato de la humanidad, a corto y mediano plazo. Esa cumbre de casi todos los países del mundo analizará, discutirá políticas a aplicar para contrarrestar el deterioro en las condiciones del medio ambiente,
que implica el calentamiento global, con las secuelas terribles y apocalípticas que eso implica. Hoy mismo, en la apertura, un alto líder de las Naciones Unidas expresó, y tiene razón, que estamos abocados a dos cosas: o políticas que vayan desechando, dejando, superando el uso de combustibles fósiles en el mundo. Eso quiere decir petróleo y carbón. O la humanidad va dejando eso, saliendo de eso, rechazando eso, votando eso, o la humanidad muere, o los seres humanos moriremos. Claro, planteó en un término gráfico, dramático y radical, pero creo que no exagera, que no exagera. Yo no creo que solamente sea el uso de combustibles fósiles, lo que creo yo. Ahora yo sé menos que él, y si estaba hablando de eso allá porque sabe mucho, y qué sé yo de eso, pero bueno, es un atrevimiento mío, pero yo no se pone a opinar ahí. Tal vez, necesariamente no es solo los combustibles fósiles lo culpable, puede ser lo más importante, lo más dañino, lo que más afecta, pero creo que hay otras políticas, hay otros elementos que degradan. Por ejemplo, la deforestación. La deforestación es un factor también. Y claro, se supone que eso se va a tratar ahí. Lo que quiere decir que no solamente son los combustibles fósiles, que hay otros elementos de la actividad humana y otras acciones. El uso imprudente de los plásticos, cómo lo llevamos a los ríos, al mar, y en fin, otras cosas que también son elementos muy negativos para el deterioro del medio ambiente, que se supone, bueno, y se va a discutir todo, hasta el sargazo aquí que nos afecta, se va a discutir ahí, en Dubái. Y eso es bueno. Lo que pasa que uno habla de esto, cree que es positivo, pero tenemos que hacernos pocas ilusiones, porque en este mundo lo que vemos es cumbre, y discusiones, y preocupaciones, y discurso bonito, y proclamas, y manifiesto, y uno ve pocas cosas en la acción. Entonces ya, como que esas cumbres no le despiertan a uno muchas expectativas, pero para que no se sienten a discutir, mejor que lo hagan. Algo es algo, peor es nada. Y me recuerda a Chávez, Hugo Chávez Fría, el siempre bien recordado líder latinoamericano y tercermundista, ido a destiempo, que decía: los gobernantes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Y es verdad. Es verdad. Pero vamos a esperar de ahí que salga algo, por fin, que salga algo positivo. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, muchas gracias amigas y amigos televidentes por continuar con nuestro programa de esta tarde. El país todavía estamos y debemos estar consternados por ese acontecimiento. Y van surgiendo nuevas cosas. Se mataron 10, pero bien, sí, pero van surgiendo nuevas cosas que a uno le impactan y vamos a decir, le parten el alma. Hoy se sabe, una de esas 10 personas, por solo mencionar una, era una señora que dejó 7 hijos en la orfandad. Figúrese usted. Usted sabe lo que es eso. Sabe la tragedia, el trauma, ¿qué es eso? Y lo más probable es que algunos, o la mayoría, pequeños. Entonces son cosas que uno no las puede digerir mental, emocionalmente, no las puede asimilar, no las puede entender. Yo no había visto en sí cómo fue, había visto las imágenes un poco de rescatando, de sacando, pero de cómo fue el accidente. Entonces ahí es lo que uno se indigna. Si usted ve, ese camión viene volando en una calle estrecha, en una calle que él sabe que es una hora y todas las horas inmensamente transitada, muy congestionada. Y él viene volando en ese camión. Y en un momento va como a chocar un vehículo y trata entonces de desviar. Y ahí es cuando desvía que choca el vehículo, el minibús, que está estacionado montando un pasajero. Ajá, fíjese. Si el señor director me la pudiera volver a repetir, ¿cuántos vehículos van ahí? ¿Cuántos vehículos? Mire, ahí se para, mire cómo le da, mire cómo lo lleva. O sea, él venía volando y mire cuántos otros vehículos quedan a la izquierda. ¿Usted cree que ese monstruo, esa bestia, cómo es que va a andar así volando? Donde es una vía llena de vehículos. Para no darle que esté a la izquierda, que es un carro, se tira a la derecha. Mire. Vale, por él viene volando. Mire cómo viene. Cuando ese tigre anda corriendo, cuando ese tigre lo apresen, deben ponerle enfrente, mire bestia, que usted parece que no es hijo de una mujer. Mire cómo era que usted iba. En una calle repleta de vehículos, volando. Y como, ¿usted sabe cómo usted iba? Con el mismo criterio que hay un narrador de pelota aquí, es de mi equipo, no me gusta ese narrador, que quítese del medio, así es que él dice, quítese del medio, él iba así, como esta calle es mía, que ustedes buscan en la calle, parece que esa era la lógica de esa bestia, ¿qué ustedes hacen en el medio? Quítese del medio que aquí voy yo, volando, el dueño de esta calle, que es mía, privada. Parece que esa era la lógica de ese monstruo. ¿Usted me entiende? Si ese sujeto viene moderadamente como que tenía que venir, porque es un vehículo pesadísimo, grandísimo, porque es una calle inmensamente transitada, eso no pasa. Esas son las tragedias de este país, con tantos bandidos que andan al volante y cuántas empresas que agarran a cualquier sujeto sin vergüenza y le ponen un arma, una bomba atómica, que es un autobús, o es una patana, o es un camión grande. Porque si hubiese sido un carro que viene y choca la guagüita, apenas la menea. O sea, un carro le da y la guagüita se estremece un poco. Pero la batió, la empujó, la llevó y no frenó. Porque después que vio que le dio, si hubiese frenado, la guagua se va un poco adelante, pero no se hunde. Además, no le cae arriba. Porque inclusive ella se derrumba y si el camión no le cae arriba, hubiese menos muerto. Algunos hubiesen muerto quizás, pero al caerle arriba en el hoyo, ahí fue la tragedia más grande. Entonces, mire cómo es la cosa en este país. Mire cómo que andan tantos bandidos al volante. Las empresas tienen que tener cuidado a quién le van a dar un vehículo pesado.
un empleado, 10 vidas perdidas y muchos heridos. Y solo una de las muertes dejó 7 huérfanos. ¿Usted se imagina? Caramba. Bueno, por fin, cambiando de tema, Estados Unidos nombró un embajador en República Dominicana. Va a ser un puertorriqueño, Juan Carlos Irrigueri. ¿Cómo es? Irrigueri, algo así. Juan Carlos, qué sé yo qué, qué sé yo qué, va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en el país. Muchos tiempos que no tenía embajador, cabeza, porque la embajada siempre tiene una autoridad. Si no está el embajador, entonces hace las funciones el encargado de negocios. En otros casos, creo que la haría también el primer secretario. Pero un embajador oficial, Estados Unidos aquí no había, de hace varios años. Creo que durante los 3 años y algo más que tiene Abinader en el poder, no había embajador oficial. Ahora que lo han designado. Como he dicho en otras ocasiones, muchas veces eso se veía como un signo de una señal de disgusto de Estados Unidos con el país, en el cual dejaba mucho tiempo sin un embajador oficial. Pero ahora no se ve así, porque si hay un gobierno, Estados Unidos está contento con este. Si hay un gobierno amigo y que tiene unas relaciones fraternales que no pueden ser mejores, es este. Por ejemplo, en el gobierno de PLD, el primero, de Lionel, 96 para adelante, no creo que pasó 3 años más, tanto tiempo, porque creo que te viene de Danilo, sin embajador, pero pasó un largo tiempo sin embajador oficial. Y se comentaba que era disgusto, y podría ser. El gobierno de Lionel inmediatamente estableció relaciones con Cuba, y así, alguna otra cosa de política exterior que daba cierto aspecto de más independencia. Además, el PLD venía de ser un partido disque marxista, disque antiimperialista, y en una etapa fue un partido antiimperialista, en una etapa, sin lugar a dudas. Y sus locales, Ho Chi Minh, Che Guevara, Salvador Allende, Lenin, entonces Camaño, Fernández Domínguez, Sandino, Bolívar, es decir, a la izquierda. Entonces, pero ya no, como digo, porque mejores relaciones, además las muestras están ahí. Como Biden ha recibido a Abinader en la Casa Blanca como un príncipe, eso es una señal de que las relaciones son excelentes. Entonces, no era por nada, otros factores los que determinaban que no había un embajador oficial de Estados Unidos en el país. Bueno, entonces aquí en Santiago hoy hay una delegación de empresarios de Guatemala que han dicho que ven a Santiago como un modelo a imitar, que van a establecer estas relaciones, que han aprendido muchas cosas del sector zona franca, del sector industrial, invitados por la Cámara de Comercio y otras instituciones empresariales de Santiago, que van a ampliar esos vínculos para buscar e implementar políticas en su país con el nuevo gobierno, que ojalá, que por fin parece que va a asumir, porque le han hecho la vida imposible para que no asume que ganó hace unos cuantos meses y le boicotean, pero parece que en enero va a asumir. Después que le han hecho muchos amarres y mucha cortapisa para obstaculizarle, porque es un gobierno que pinta, aunque sea tímidamente progresista, no mucho, pero es un país de fuerzas políticas y sociales macabras, históricamente, macabras, cavernarias. Guatemala. Entonces estos empresarios están aquí y les gustó mucho Santiago, dicen que tiene mucho que aprender del modelo económico imperante, del sector productivo,
industrial comercial, en el intercambio que han sostenido con las principales instituciones empresariales de esta ciudad de Santiago, esas representantes de instituciones empresariales de Guatemala, y especialmente de la ciudad capital, que se llama así, Guatemala, viendo a Santiago como modelo. Y esa es la situación. Y bueno, y en otro aspecto, se habla de más irregularidades que se han ido detectando en el Intran, en el intento de contrato para los semáforos inteligentes en el Intran, que fue derribado, quitado por contrataciones públicas. Entonces se dice que siguen apareciendo más indicios de irregularidades cometidas en ese intento, que parece que era otro más de esos contratos y negocios que hace el Estado, en una decisión del Estado, que en este país muchos vivos tratan de sacarle la sangre a este pobre pueblo. Que siempre esos contratos salgan mucho más caros que lo que deben salir. ¿Y la diferencia? A los bolsillos de unos vivos. Esos cuartos del pueblo que deben ir a salud, a los hospitales, que deben ir a atender a los sectores más vulnerables de la vivienda, que deben ir al campo, a los bolsillos de unos vivos. Esa era la tradición de muchas instituciones del Estado. Por fortuna, en muchos casos se le ha ido tumbando. Ahí se le peló el billete. Le tumbaron el contrato. Esos tipos de contratos nunca se tumbaron cuando todos los contratos y la copia de las contrataciones pasamos por la mano de un hermano o los hermanos de Danilo Medina. Nosotros llegaban a feliz término para acumular fortunas inmensas a costa del hambre de este pueblo. No quiere decir que ahora no pasen alguna vagabundería. Pueden pasar. Pueden pasar. Esa es la situación de este país. Esperamos que eso se profundice y se llegue hasta las últimas consecuencias. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, dicen los representantes del gobierno del Estado que el nuevo contrato con Aerodón finalmente dejará unos 13.000 millones de dólares de beneficio al país. En principio se habló de 775 millones de dólares. Eso será a corto plazo, pero esto lo plantean en 3.000 millones, que debe ser a largo plazo. Sí es cierto. Mientras tanto, sobre ese caso, el expresidente Leonel Fernández, candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, dice que ese contrato con Aerodón por parte del gobierno busca los fondos para Abinader comprar la reelección. Bueno, bajó duro el expresidente Leonel Fernández, quien vincula, según él, la renegociación con esa empresa privada que gerencia los aeropuertos del país con un objetivo político. Pero esas son las dos versiones del mismo tema. El lado oficialista presentándolo como una maravilla y la oposición presentándolo como un rejuego político, electoral. En otro aspecto, se cuantifican los 18 accidentes de tránsito más impactantes, letales, con saldo trágico ocurrido en el país durante este año. Hay un medio que lo ha clasificado, que lo ha monitoreado y hace una lista de los 18 accidentes de tránsito más trágicos. De eso hay varios en el este, como sabemos, inclusive se han ocurrido varios accidentes en el este, en el sector turístico, con pérdida de vida de muchos turistas. De ayer, antes de ayer, en Jaina, y así muchos otros, en diferentes puntos del territorio nacional, lo que es un indicativo más de que las vías públicas, las carreteras en nuestro país son espacios de guerra, como el que va a la guerra. Usted no sabe si volverá vivo a su casa, porque puede volver muerto o puede ir a parar en un hospital o una clínica, a ver si le salvan la vida. Los accidentes de tránsito no solamente, claro, en todo el mundo ocurre. Donde quiera que hay transporte, y en el mundo entero hay transporte, unos más que otros, pero aquí el índice es más alto en promedio que en otros países. De eso que nos quejamos, porque es imposible que no hayan, lamentablemente, que siempre habrán, pero tenemos que reducir eso, tenemos que reducir el índice, la cantidad de accidentes, y con políticas, con disciplina, con reglas y normativas rígidas que se apliquen, lo podemos reducir. Y eso significa reducir muchísimas pérdidas de vida. ¿Y qué cosa hay más valiosa que la vida? Nada, nada. Es la ganancia más grande que puede haber para una nación. Esa es una ganancia mucho más importante que cuánto creció el PIB. Mucho más. Y entonces, hoy dice Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, no lo dijo directamente, pero dejó entrever que él podría ser el candidato a senador del Distrito Nacional por el PRM. Dejó entrever. Eso se ha bailoteado mucho. Y eso debieron definirlo ya, para que le quiten el estrés, la angustia a Farideh Raful.
La muchacha no merece eso. Y ojalá sea Pacheco, si no es ella, que sea ella Pacheco. Yo no quiero que sea Guillermo Moreno. No lo quiero porque no oculto mis vínculos, mis estrechos con su organización y con Guillermo Moreno. Pero no debe ser él. No debe ser él. Esa no es la escuela de Guillermo Moreno, de venir de paracaídas a una organización que por demás no coincide ideológicamente con él y su partido. Bueno, pero como que Pacheco dejó caer una seña. Pacheco es uno de los PRMistas más populares en la capital. Por mucho tiempo ha sido diputado. Creo que en una ocasión fue aspirante al alcalde y no ganó. Pero sin lugar a dudas que es uno de los PRMistas más populares. En muchos años presidente de la Cámara de Diputados. Y eso le ha dado un renombre en el país. Probablemente que sí. Y el canciller, señor Álvarez, fue hoy a la Cámara de Diputados, donde lo habían requerido, para preguntarle una serie de cosas de la situación conflictiva con Haití y el canal. Y habló allá, no tengo todos los detalles, pero sí se refirió a que el país espera el informe de la OEA. Que dice la OEA en su viaje aquí, en su viaje a Haití, en su viaje al canal? ¿Qué recomendación tiene sobre el canal la OEA? Que nada, ese canal se construyó, ya está casi construido, y los haitianos lo van a usar. Se van a llevar, no voy a decir que todo, pero sino una parte importante del río Masacre, que nosotros rehabilitamos antes de llegar donde ellos el río, rehabilitamos la vigía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando ellos comiencen a, vamos a decir, a chupar el agua, nosotros antes, que ya tenemos por ahí la toma de la vigía, sacarle agua y llevárnosla para nuestro territorio, traerla y mandarla para nuestra tierra. Y una parte que vuelva a salir al río Masacre ya en territorio dominicano. Eso es porque los haitianos no van a echar para atrás, lo van a hacer y se van a llevar el agua. Es en su territorio, que esté el río ahí y que esté el canal. No podemos irlo a destruir a bombazos, pues es una invasión, una agresión a un país extranjero. Entonces buscar la alternativa que ya más o menos está. No quiere decir que aún usando la vigía no nos haga algún daño, puede ser. Pero indudablemente que usando el canal de la vigía, que está construido, el daño que nos puedan hacer se reduce drásticamente. Eso es lo que hay que hacer y de ahí para allá ver cómo se normalizan las relaciones, que podamos volver a tener relaciones fluidas con Haití, podamos volver a tener una actividad comercial normal con Haití. Eso es lo que debemos esperar. Eso es lo que debemos nosotros buscar. Y Haití, como si no fuera poco con tantos delincuentes y bandoleros y pandilleros que hay, hoy le mandó a Estados Unidos, que tenía preso allá, se lo devolvió a Guy Feliz, un cavernario, otro bandolero de la política, como si no fuera poco con la cantidad que hay allá. Otro factor de perturbación, porque cuando llega a Haití lo que anda buscando es lío, rebuse, levantamientos, compinche, grupo, banda. Ese fue de lo que fue de aquí y se dice que con el apoyo de Hipólito Mejía hizo una especie de invasión en Haití para tumbar a Aristide. Parece que aliado de Estados Unidos, y después Estados Unidos lo llevó preso por narcotráfico y qué sé yo qué. Guy Feliz regresó a Haití. Más problemas para Haití. Bueno, hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes. Yo les agradezco a ustedes que me hayan acompañado durante esta hora, casi una hora. Yo les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.